Damos gracias por la obra que Dios hace a través de sus hijos y en este caso por lo que está realizando también a través de nuestros hermanos. Y estamos hablando de cárcel y seguimos hablando de lo importante que es vivir en libertad, porque como mencionábamos antes, hay cárceles también sin barrotes, pero que aprisionan a muchas personas. Y hemos sido llamados para proclamar la libertad que Cristo ofrece. Me gustaría que fuéramos al libro de los Hechos. Hemos tenido una breve presentación de lo que es el pasaje, pero vamos a leerlo para dar cabida al texto de la palabra de Dios que, leído de forma completa, nos puede arrojar más luz. El libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 12, versículos 1 al 19. En aquel mismo tiempo el rey Herodes echó mano a algunos de la iglesia para maltratarles y mató a espada a Jacobo, hermano de Juan. Y viendo que esto había agradado a los judíos, procedió a prender también a Pedro. Eran entonces los días de los panes sin levadura, y habiéndole tomado preso, lo puso en la cárcel, entregándole a 4 grupos de 4 soldados cada uno para que le custodiasen. Y se proponía sacarle al pueblo después de la Pascua. Así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él, como hemos visto antes con los niños, ¿verdad? Y cuando Herodes le iba a sacar, aquella misma noche estaba Pedro durmiendo entre 2 soldados, sujeto con 2 cadenas, y los guardas delante de la puerta custodiaban la cárcel. Y he aquí que se presentó un ángel del Señor, y una luz resplandeció en la cárcel, y tocando a Pedro en el costado, le despertó diciendo: levántate pronto. Y las cadenas se le cayeron de las manos. Le dijo el ángel: cíñete y atate las sandalias. Y lo hizo así. Y le dijo: envuélvete en tu manto y sígueme. Y saliendo le seguía. Pero no sabía que era verdad lo que hacía el ángel, sino que pensaba que veía una visión. Habiendo pasado la primera y la segunda guardia, llegaron a la puerta de hierro que daba a la ciudad, la cual se le abrió por sí misma, y salidos pasaron una calle, y luego el ángel se apartó de él. Entonces Pedro, volviendo en sí, dijo: ahora entiendo verdaderamente que el Señor ha enviado su ángel, y me ha librado de la mano de Herodes, y de todo lo que el pueblo de los judíos esperaba. Y habiendo considerado esto, llegó a casa de María, la madre de Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos, donde muchos estaban reunidos orando. Cuando llamó Pedro a la puerta del patio, salió a escuchar una muchacha llamada Rode, la cual, cuando reconoció la voz de Pedro, de gozo, no abrió la puerta, sino que corriendo adentro, dio la nueva de que Pedro estaba a la puerta. Y ellos le dijeron: ¿estás loca? Pero ella aseguraba que así era. Entonces ellos decían: es su ángel. Mas Pedro persistía en llamar, y cuando abrieron y le vieron, se quedaron atónitos. Pero él, haciéndoles con la mano señal de que callasen, le contó cómo el Señor le había sacado de la cárcel. Y dijo: haced saber esto a Jacobo y a los hermanos. Y salió y se fue a otro lugar. Luego que fue de día, hubo no poco alboroto entre los soldados sobre qué había sido de Pedro. Mas Herodes, habiéndole buscado sin hallarle, después de interrogar a los guardas, ordenó llevarlos a la muerte. Después descendió de Judea a Cesarea y quedó allí. Bueno, este es un texto que nos hace ver una realidad de lo que hemos estado ya viendo en parte en textos anteriores, de cómo comienza una persecución contra aquellos que proclamaban a Cristo. Y hoy día sigue habiendo persecución. Y hoy día sigue habiendo bastante presión para intentar que los que somos hijos de Dios no proclamemos a Cristo. Pero la iglesia tiene que seguir adelante. Amén. Con valentía. Y saber que tenemos que seguir predicando a Cristo. La palabra de Dios no está presa. Así nos lo enseña el Evangelio.
Y aunque nos quieran rodear y circunscribir a un lugar donde no podamos salir, la palabra de Dios nos da libertad y la palabra de Dios supera cualquier obstáculo. En aquel tiempo ya vimos cómo muchas personas fueron amenazadas de muerte. Pedro anteriormente ya lo fue también, y en esta ocasión de nuevo lo llevan a la cárcel. Estuvo Juan, vimos a diferentes personas perseguidas. Nos habla este mismo pasaje de cómo también hubo otras personas que murieron, como Santiago, hermano de Juan, y vemos todo lo que estaba ocurriendo en esta situación tan triste. Pero a pesar de ello, los hermanos oraban. Y los hermanos confiaban en Dios, aunque veían la dureza de lo que suponía seguir a Cristo. Esteban habían visto cómo daba la gloria a Dios mientras lo apedreaban. Sí, podríamos poner muchos ejemplos de personas que en aquel tiempo murieron por Cristo. Pero hoy día siguen muchas personas también poniendo en riesgo sus vidas por proclamar el Evangelio. Y nosotros, cuando hemos tomado la decisión de seguir a Cristo, hemos de entender que hemos de ir hacia adelante, nos pongan donde nos pongan. Ahora hay un problema. Hay un problema que muchas veces no somos conscientes. José nos estaba diciendo de que en las diferentes diversidades Dios da oportunidad. Uno está en campo misionero, está en un lugar determinado para predicar, y de pronto Dios te mete en la cárcel. ¿Y qué hago yo aquí aislado? Pues aquello para lo cual te ha llamado: seguir proclamando el Evangelio, seguir confiando en Cristo, seguir buscando su voluntad en medio de nosotros. Y hay una realidad que no debemos nosotros olvidar, y es que hay muchas cárceles donde las personas están presas sin saberlo. Son cárceles sin puertas, pero donde la gente está de alguna forma inmovilizada para vivir solamente de una manera y no como Dios quiere. Hay muchas personas que no se dan cuenta, pero que han hecho de este mundo su propia cárcel. Y piensan que aquí está todo, y no salen de ahí, cuando Dios nos ha llamado a algo muy diferente. Incluso a veces hay cristianos que, aún siendo creyentes, se han quedado en estancias pasadas. Muchas veces Dios nos lleva de un lugar a otro, o quiere que vayamos a otro lugar, y nos quedamos como si estuviéramos en una cárcel, en un tipo de departamento, en un tipo de habitación, como si de una prisión se tratara, cuando tenemos que vivir en libertad. Y vivir en libertad significa vivir caminando por donde Dios quiere, y no simplemente en un lugar donde yo me he acomodado. Y a veces, por eso es que podemos hablar de ataduras, y podemos hablar de cadenas de pecado, que incluso los cristianos podemos tener y que Dios quiere quitar de nosotros. Muchas veces este mundo se convierte en una cárcel, como decía antes. Tenemos tantos compromisos sociales que muchas veces estamos solamente viviendo para esos compromisos. Y cuando digo compromisos sociales, quiero decir compromisos que corresponden simplemente a cuestiones que no tienen nada que ver con lo que Dios quiere. Cuando se nos pide servir al Señor en algo determinado, es muy fácil escuchar: bueno, yo no puedo, yo no tengo tiempo. Bueno, no puedes o no tienes tiempo porque Dios te ha llamado para hacer otra cosa. No, es que yo tengo que cuidar esto, es que tengo que cuidar lo otro, es que tengo que... Bueno, todos tenemos 24 horas, ¿sí o no? ¿O alguien tiene más horas? O menos, todos tenemos las mismas horas. Pero como veremos, es que en realidad no tiene que ver con el tiempo, sino que tiene que ver con lo que es importante para tu vida. Y a veces digo que hacemos una cárcel de lo que nos ofrece este mundo y vivimos de una manera que no es acorde a lo que Dios quiere. Hay muchas personas que no son capaces de encontrar esa puerta para salir de esa situación. Yo recuerdo de niño,
Vivía en Granada, en un edificio, todo el edificio era mío, pero yo vivía en el sótano. Realmente, en Granada es muy conocido porque se conoce el edificio como Radio Granada. En realidad es el Radio Granada Cadena SER, es un edificio ya antiguo y que da nombre incluso a una plaza central de Granada que se llama Radio Granada. Bueno, allí vivían mis padres, mi madre estaba contratada para cuidar todo aquello, para recibir a las personas, y de allí no podíamos salir. A cambio de ese trabajo, lo que se nos ofrecía, o lo que le ofrecían a mi madre, era una vivienda en el sótano de ese edificio, que en realidad era una infravivienda. No había servicios sanitarios, no había ventilación, no había ventanas, incluso había una caldera de carbón que tenía que ser atendida, que producía también gases y que entrañaba bastante peligro por intoxicación para los que allí vivíamos. En fin, yo soñaba de niño con la oportunidad de tener una llave con la cual poder tener mi propia puerta, mi propia vivienda, porque siempre teníamos que estar allí. Cuando mis padres, mi madre mejor dicho en este caso, porque mi padre trabajaba en otro sitio, tenía que salir simplemente para comprar, alguien tenía que estar siempre ahí. Entonces todos estábamos atendiendo aquello y salíamos y entrábamos, pero siempre de esa manera que uno se sentía como esclavo de ese lugar. Yo tenía ese sueño de, igual que otros niños tenían la llave de su casa, tener mi propia llave. Y la verdad es que muchas veces el mundo es como ese edificio. Nos ofrecen algo y muchas veces estamos viviendo en un tipo de infravivienda comparado con lo que Dios quiere darnos. Y lo que Dios quiere darnos es libertad y es lo mejor. Y esa llave con la que yo soñaba, esa llave en realidad Dios me la dio con creces, porque esa llave es Cristo. Es el que nos abre las puertas para que incluso viviendo en situaciones complicadas podamos encontrar esa libertad. Hay muchas personas que necesitan esa llave. Hay muchas personas que viven esclavas de diferentes situaciones que generan el pecado en nuestras vidas. Y es necesario que proclamemos el Evangelio, que es la llave que abre las puertas para dar libertad a las personas. Hay esclavitud de muchos tipos y podríamos enumerar muchas cosas. Y además, la prisión de este mundo está muy bien custodiada. Hemos leído en las Escrituras que cuántos soldados estaban custodiando a Pedro para que no escapara. ¿Habéis dado cuenta? 12 más. 16. Y yo diría que todavía más. Pero eran 4 grupos de 4, efectivamente que eran 16. Pero además había otros 2 al lado de él, cuando estaba durmiendo con cadenas ahí que estaba para que no se escapara. Es decir, hay mucho cuidado de que sigamos dentro de ese mundo en cadenas y que no salgamos de ahí. Y a veces somos esclavos de un mundo que no nos damos cuenta que su fin no es bueno. Que la palabra de Dios nos habla de un mundo que sin Cristo tiene un fin de muerte, que entraña esclavitud y no libertad, aunque te den lo mejor. Pero hay una puerta que se nos abre y tenemos que estar dispuestos a salir. Pero muchas veces no somos conscientes de ello. Antes hablaba del tiempo, las cadenas del tiempo, de no ser capaces de liberar el tiempo para vivir en Cristo. No, yo no tengo tiempo para esto. Yo no tengo tiempo para servir al Señor. Yo no tengo tiempo para plantearme lo que Dios quiere. En la Biblia Jesús nos habla en diferentes momentos de esas personas que se excusaban, ¿verdad? No sé si os acordáis de aquella parábola que se les invita, no, es que no tengo tiempo porque tengo una boda, no, porque tengo que arreglar esto, no, porque... Pero tenemos tiempo. Lo que ocurre es que a veces nuestras prioridades nos están engañando. Y el tiempo puede suponer una cadena para que nos ate, para no hacer lo que Dios quiere. Y tenemos que estar dispuestos, como el apóstol Pedro, a levantarnos y a seguir por donde Dios nos llama. A veces incluso en la familia puede haber cadenas.
La familia es un bien que Dios ha diseñado para la sociedad, para organizarnos, y que es bueno, que un hogar dirigido por el Señor se muevan los principios que Dios quiere. Pero cuando formamos parte de un hogar que no tiene ningún propósito de seguir a Cristo, que tiene prioridades totalmente contrarias, también eso puede suponer una cadena importante. Porque muchas veces estamos comprometidos con las tradiciones, de las costumbres, de lo que han hecho nuestros antepasados, y no estamos dispuestos a hacer otra cosa cuando Dios nos pide realizar algo determinado. Es el principio de la tradición de los ancestros, de lo que ha hecho mi familia, de mi enfoque, y cuando Dios nos pide algo, debemos estar dispuestos a seguir al Señor y a compartirlo con la familia, y no dejar que la familia se convierta en una cadena para no seguir a Cristo. Cuando uno es liberado, cuando uno está dispuesto a seguir a Cristo, a ver lo que el Señor tiene para él y a llevarlo a cabo, la familia también se convierte en una oportunidad para hablar y transmitir lo bueno que es Dios en medio de nosotros. A veces las cadenas pueden ser nuestras amistades, porque nos movemos en un mundo en el que nos relacionamos. Y las relaciones afectivas son muy importantes. Y que alguien que nos quiere o que queremos o con el que nos relacionamos pueda tener costumbres o hábitos o principios muy diferentes o contrarios a lo que nosotros entendemos que Dios quiere, puede suponer una cadena si no estamos dispuestos a ser fieles al Señor. Y es importante que tengamos buenos amigos, pero es importante que estemos dispuestos a compartir con ellos y no dejar que los principios que son contrarios al Evangelio se conviertan también en un tipo de atadura o de cadena. Porque a veces es complicado. ¿Cómo yo puedo seguir a Cristo junto a otras personas que no son creyentes? ¿Cómo puedo yo cogerme de la mano de una persona que quiere ir por un lado cuando yo quiero ir para otro, que es para donde el Señor me señala? Por eso es importante que estemos dispuestos a poner en los objetivos que Dios quiere, poner nuestra vida y hacer ver en nuestro entorno que es por donde yo tengo que moverme, y que esa es mi vida y que para eso estoy aquí. De hecho, el mismo Señor Jesús tiene que recriminar en diferentes momentos situaciones de personas que no estaban dispuestas a seguirle en base a responder pues a esos ejemplos que poníamos antes. A veces son familias que uno quiere seguir estando ahí, uno quiere fallar a las tradiciones. A veces son los contextos pues, de amistades o cualquier otra situación. Santiago decía también, Santiago 4 al 6, dice: oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye en enemigo de Dios. ¿O pensáis que la Escritura dice en vano el Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente? Pero Él da mayor gracia. Por eso dice: Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Y esto no significa que dejemos a nuestros amigos. Esto no significa que dejemos a nuestra familia. Esto significa que sigamos a Cristo y que veamos el entorno de nuestros amigos y de nuestra familia como una gran oportunidad para presentar a Cristo y mostrar dónde hay libertad. A veces también podemos dejarnos limitar y no debería de ser así por el desánimo. Yo he visto a veces incluso cristianos desanimados porque se han frustrado por situaciones que han vivido y ya no están dispuestos a asumir ese servicio al Señor. Y en ese aspecto también deberíamos de estar dispuestos a seguir adelante y no quedarnos con la frustración. Porque Dios nos da nuevas oportunidades. Dios nos abre puertas para vivir de una manera diferente. Pero a veces, no sé si habéis visto alguna vez algún pájaro que lleva pues desde pequeñito en una jaula y está ahí alimentado, tiene ahí su agua, tiene ahí su comida, y tú le abres la puerta y ya no sale de ahí.
porque su entorno, algunos sí, pero muchos se quedan ahí porque están acostumbrados a que le pongas la comida, a que le pongas el agua, y la jaula es su entorno. Y a veces las personas pueden ser o podemos ser lo mismo. Nos acostumbramos a que nos pongan la comidita, que nos pongan el agua, y ese es mi entorno. Cuando Dios nos llama a volar y a caminar por senderos muy amplios que Dios tiene para nosotros, para que le podamos servir. Por eso es importante que estas cadenas sean quitadas, como fueron quitadas las del apóstol Pedro. No podemos acostumbrarnos a las cadenas. No podemos decir, mira, estoy en una cárcel, como me acuerdo cuando, pues, trabajando en el interior de una prisión en Cartagena, evangelizando allí a los presos, que en aquel tiempo era un tanto curioso, porque no es como se hace hoy día, te daban oportunidad, pero tenías que firmar como que si te pasaba algo y te quedabas ahí, pues ahí te quedabas. Y entrabas y estabas con ellos donde estaban ellos, junto a un montón de presos, cuando estaban en el patio, y yo estaba ahí con ellos, y bueno, no voy a contaros ahora mucho, ya José nos ha contado de su experiencia en ese tiempo, pero me viene a la mente ahora la situación de una persona que viene y me dice, pastor, ya digo, me reconoce como pastor, este parece que es creyente, y me dice, yo era creyente, digo, ay, qué bien. ¿Y cómo que eras creyente? ¿Ya no lo eres? Dice, bueno, yo es que me convertí en un sitio que me estaba rehabilitando de la droga y tal, y ya he entrado en la cárcel porque tuve que pagar algo pendiente. Dice, aquí no se puede ser creyente. Ah, no. No, es un peligro si se enteran que eres creyente aquí. Cadenas. Y yo le hablaba con él de la oportunidad que Dios podía darle para, en medio de la cárcel, poder también compartir el Evangelio. Puedes ser creyente en el entorno del trabajo, en el entorno de la familia, en el entorno de tus amigos, en el entorno donde tú te mueves, y Dios quiere hacer grandes cosas. Cristo rompe las cadenas, como decía aquel cántico antiguo. Y he aquí que se presentó un ángel del Señor y una luz resplandeció en la cárcel, y tocando a Pedro en el costado le despertó diciendo, levántate pronto. Lo primero es levantarnos. Cíñete, ponte los zapatos. Muchas veces decimos, sí, Señor, yo voy ahí. Yo voy a hacer lo que tú quieres. Pues es que te estás poniendo los zapatos para ir. ¿Tú crees que se cree eso alguien? Ponte los zapatos. Ponte la ropa para salir fuera. Es decir, toma decisiones y comienza a caminar para que Dios te lleve donde Él quiere, porque esa es la libertad, porque Cristo es el que nos hace libres. Cristo es el que nos usa también para que haya libertad en este mundo. Si nosotros estamos dispuestos a levantarnos en Cristo, nuestra familia será una oportunidad de testimonio y de bendición. Nuestras amistades, incluso en la oposición del mundo, podremos crecer sirviendo al Señor y viendo cómo Dios hace grandes cosas en medio de nosotros. Para ser cristiano en un mundo como este, para, digamos, estar fuera de la cárcel de este mundo, para coger esa puerta en la que tenemos que caminar para ser libres, no tenemos que ser astronautas, no tenemos que irnos a otro lugar. Solamente tenemos que ceñirnos de la voluntad de Dios, de lo que Dios nos está pidiendo, ponernos la ropa, esa ropa de hijo de Dios, y decir, voy donde tú me dices. Y las cadenas caen, y las puertas se van abriendo, y tú vas caminando hasta llegar con los tuyos que están orando, y juntos seguimos adelante como iglesia, y vemos cómo Dios va haciendo su obra para que otras muchas personas puedan también entregarse a Cristo. Jesús es nuestro libertador. Jesús es el que nos saca de esos barrotes, el que rompe esos cerrojos para que podamos salir a una vida nueva. De cierto digo, decía Jesús, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado, y el esclavo no queda en casa para siempre. El Hijo sí queda para siempre.
Así que ahora, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Dios quiere liberarte de esos barrotes, de esos cerrojos. En Cristo hay una puerta abierta. No te quedes en una cárcel cuando puedes salir. Experimenta lo que significa caminar en esa aventura de la fe, porque ahí hay luz, ahí hay esperanza, porque ahí hay propósito para vivir estos días, porque ahí hay seguridad de que Dios nos va a usar para bendecir también en nuestro entorno a aquellas personas que también necesitan ser libres. Amén. Vamos a orar. Yo pediría al grupo de alabanza que vaya pasando delante. Me gustaría que, sabiendo cuáles son muchas veces las ataduras que podemos tener en situaciones dadas, lo que más nos pueda costar dejar, ponernos delante de Dios, pedirle al Señor que nos ayude a cruzar esas puertas. Hay cadenas que caen, hay puertas que se abren, pero tú tienes que estar dispuesto a levantarte en el nombre del Señor y empezar a caminar. Vamos a orar un momento. Padre, te damos gracias por tu palabra. Te damos gracias porque sabemos que en medio de la crisis, de la oposición, tú sigues siendo nuestro libertador. Sabemos que la cruz es libertad para nosotros, que tú pagaste el pecado con tu propia sangre, con tu propio cuerpo, con tu propia vida, y que ahora estás con nosotros, que has resucitado, que en ti está todo el poder. Nos has dado tu Espíritu Santo para guiarnos. Señor, no queremos quedarnos en un aspecto de nuestra vida, no queremos quedarnos en un trayecto, queremos caminar contigo. Y sobre todo, Padre, yo te pido por aquellas personas que todavía no te conocen, que están en la cárcel de este mundo, porque podemos tener algunas cadenas, algunas ataduras, se van rompiendo y vamos saliendo, pero hay tantas personas que están en la cárcel de este mundo que ya piensan que ahí no se puede ser creyente, que no se puede salir, que no se fían de nadie, que hay religiones pero no hay vida, que hay corrupción nada más, que no te puedes fiar de aquel que te dice que te ama porque luego te va a hacer daño. Señor, tantas personas desesperanzadas, tantas personas que ya se han desanimado y no quieren luchar, simplemente han tirado la toalla y viven en la cárcel de un mundo por el cual tú has derramado tu sangre. Cristo ha derramado su sangre para liberarlo, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su único Hijo, para que todo aquel que en él cree, que no se quede en esa cárcel, que no se pierda, sino que tenga vida eterna. Señor, yo quiero pedirte que las personas que aún no han tomado la decisión de tomar esa ropa de perdón, esa ropa de esperanza, de levantarse en ti pidiendo perdón por los pecados, que hoy puedan decir: Señor, yo quiero dejar estas cadenas, yo quiero salir, yo quiero que caminar por esa puerta. Tú eres la puerta, tú eres la llave. Yo quiero vivir en libertad, a pesar de los problemas, a pesar de las dificultades. Yo quiero pedirte, Señor, que me aceptes como un hijo tuyo, que me ayudes a andar en tu voluntad y que me ayudes a compartir con otros ese evangelio, esas buenas nuevas de que tú vives, de que tú eres una realidad, de que tú eres nuestra esperanza, porque sé que esa es la llave que abre puertas para tantas personas que hoy están encarceladas. Ayúdame a ser un instrumento en tus manos, pero quiero que tú seas primero el Señor de mi vida, mi Salvador, mi libertador, y te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Vamos a ponernos de pie y vamos a alabar a nuestro Dios.